Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo espacio que siempre hacemos desde el Departamento de Orientación y Consejería de la Abraham Lincoln. Mi nombre es Rocío Carantón, yo estoy a cargo del ciclo 4 y el ciclo 5, es decir, de los cursos sexto, séptimo y octavo de la Abraham Lincoln. Les cuento, antes de empezar esta charla, bienvenidos. Bienvenidos, todavía se están conectando varios padres de familia. Les voy a dar algunas informaciones generales para que incluso demos tiempo a algunos papás que apenas se están conectando. Como siempre, les diremos, pónganse cómodos, relájense, tráiganse en un cafecito, pero la idea es que ustedes se disfruten este espacio. Lo primero también que les quiero recalcar el día de hoy es tengamos en cuenta que es un espacio para cada uno de nosotros. Por eso estemos muy atentos, tomar notas es lo más agradable del mundo porque finalmente uno interioriza mucha información que a veces la deja pasar por muchos distractores o muchas cosas, entonces ojalá tengamos un blog de notas a la mano. Bueno. Antes de empezar, entonces, como les decía, les voy a compartir una información general. Permítanme desde ya entonces compartimos pantalla. Bienvenidos por acá, todavía nos están saludando varios padres de familia. Y denme un segundo, por favor, compartimos pantalla en este instante. Bueno, pues como ya les había dicho, estas escuelas de padres las estamos realizando periódicamente desde el Departamento de Orientación y Consejería. Mm, Acá hay otra cosa que les quiero contar y es nosotros tenemos desde la página web, tenemos la escuela virtual de padres, desde ahí en la circular de pronto también se los mencionamos. Podemos, algunos de pronto no tienen Facebook, está bien y nos podemos conectar, la charla va a quedar colgada en la página web del colegio a través de este link que está apareciendo en este instante acá, que yo se los estoy mostrando. Entonces, no se preocupen que ahí van a estar las escuelas de padres que nosotros estamos realizando. Desde ya también les quiero decir otra cosa y es aprovechemos, allí estamos nosotros siempre montando información que sirve mucho, que es de interés para cada uno de ustedes, padres de familia. Estudiemos de verdad estas escuelas de padres que hemos montado acá. Realmente son un espacio que realmente nos permite pensarnos y repensarnos, hacer modificaciones, hacer cambios en la manera como trabajamos con nuestros hijos. También nos sirven para reforzar algunas cosas que ya venimos trabajando incluso. Entonces, nada, recordarles que desde la página de Facebook también tenemos el Departamento de Orientación y Consejería de Primaria, de Preescolar, perdón, ha también dejado algunas notas que pues nos sirven mucho para trabajar con nuestros hijos. Bueno, acá entonces también están nuestros nombres, desde la sede preescolar está María Camila Deutsch, sede primaria Carmen Natalia Mora, sede bachillerato Edgar Rubiano y Rocío Carantón. Entonces, bueno, antes de iniciar también les recuerdo una cosa. Nosotros vamos a dejarles el link de la asistencia a escuela de padres el día de hoy. No lo vamos a llenar inmediatamente, pero sí o sea, no lo olvidemos, perdón. Recordemos al final llenar la asistencia a escuela de padres, uno, y dos, llenar la encuesta que siempre hemos manejado en estas charlas. Bueno. Mientras ya se han traído su café, también les quiero dar otra información. Este 28 de noviembre, las personas que quieran compartir esta información, que perdón, tengan amigos, compañeros del trabajo que estén interesados o estén en la búsqueda de colegio para sus hijos, este 28 de noviembre por Zoom vamos a estar haciendo una presentación del colegio para participar de esta charla y hacer las inscripciones a esta charla también de admisiones. Acá aparece
en esta diapositiva aparece el correo admisiones@als.edu.co para que, pues, lo que les digo, algunas personas que ustedes conozcan y les sirva esta información, pues desde ya la podamos compartir. Ahora sí, entrando en materia, estando muy cómodos, pues les doy la bienvenida a este espacio. Recordemos que al final, por acá todavía nos están saludando. Recordemos que al final vamos a dejar el link, no lo olvidemos. Soy muy persistente con eso, lo sé, pero a veces lo olvidamos de pronto por el afán, se nos olvida, entonces tengámoslo presente. Hoy, de verdad, este tema, prestémosle mucha atención. Hábitos y estilo de vida saludable en familia, construyendo protección. Así se llama nuestra charla. Quiero empezar por una cosa que a veces resulta básica y a veces de pronto no tenemos mucha información frente al manejo de hábitos. Y son muchas cosas que como que se nos vienen en la cabeza cuando nos hablan de hábitos y estilos de vida saludables, ¿sí? Entonces pensamos, pero ¿cuáles serán a nivel físico, a nivel emocional? ¿Cuáles serán? Sencillamente quiero decirles que vamos a hablar de toda clase de hábitos, vamos a hablar de temas muy generales. Entonces les voy a contar cómo tenemos planteada esta charla el día de hoy. Primero, necesitamos identificar algunas cosas en las cuales nosotros como padres de familia, como adultos, trabajamos, nos comportamos incluso y a veces no nos damos cuenta algunas falencias que nosotros tenemos como adultos y que las venimos aplicando en el día a día. Y esto hace que al momento de trabajar hábitos en nuestros hijos no funcionen de la manera más adecuada y nos cuestionemos y nos preguntemos el por qué no funciona. Para esto entonces quiero empezar con esta primera parte, que es hablar de la percepción que cada uno de nosotros como seres humanos tiene frente a la interpretación que hace de la realidad, ¿sí? Algo tan sencillo como que cada uno interpreta la realidad de una manera tan diferente y tan particular y tan única, que hace que, y acá entonces les muestro una gráfica que lo hace mucho más claro y es, miren esta diapositiva de la Coca-Cola. Y para muchos, cuando hablamos de Coca-Cola, nos referimos a algo delicioso, algo que no puede faltar al lado de una deliciosa hamburguesa. Y para otros, si hacemos la misma pregunta, ¿qué te viene a la cabeza cuando piensas en una Coca-Cola? Piensa, uy, calorías, me voy a engordar, poco saludable, ¿sí? Quiero decirles que importante que tengamos en cuenta esto con nuestros hijos. Cada uno de nosotros percibimos la realidad de una manera tan diferente y tan particular que hace que nos lleva más bien, no que hace, sino que nos lleva a que seamos muy conscientes que así pasa con nuestros hijos, que así pasa, perdón, en la percepción que tenemos a nivel de educación, acá se los muestra la diapositiva a nivel de cultura, a nivel de estilos de vida. Cada uno percibe la realidad de una manera tan diferente y nuestros hijos aún más. Empecemos por identificar de qué hábitos podemos estar hablando el día de hoy. Y quiero ser muy reiterativa en una cosa. Quiero que tengamos en cuenta que vamos a trabajar de una manera muy integral. Es decir, yo no les voy a hacer solamente un listado de los puntos que debemos trabajar porque cada uno de nosotros somos muy conscientes, muy intuitivos de qué hábitos nos convienen de acuerdo a nuestros ritmos familiares, de acuerdo a nuestras costumbres, a nuestras creencias. Pero en términos generales, hay algunas áreas de nuestras vidas que trabajamos, hoy las haremos mucho más conscientes, más visibles, y que todos las trabajamos en diferentes ritmos, en diferentes momentos, pero lo hacemos. Una es la manera, nosotros tenemos hábitos al momento de comunicarnos y a veces ni siquiera lo sabemos, ¿sí? Pero tenemos ciertos hábitos. Otro es la manera como nos relacionamos con las demás personas. Ahí tenemos otro tipo de hábitos, ¿sí?
Podemos tener hábitos frente al manejo del medio ambiente, algunos lo cuidamos, otros definitivamente no cuidamos tanto, se nos olvida, ¿sí? Hay algunas personas que, de hecho yo conozco, son súper rigurosas con el tema del medio ambiente y está perfecto también. Hay otros hábitos que tienen que ver con la manera como nosotros nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, que tanto lo cuidamos. Hay gente que tiene hábitos muy particulares, entonces hace prácticas a nivel de deporte, a nivel de yoga, otros hacen meditación, en fin. Asimismo, entonces, se presentan los hábitos en la manera como nos alimentamos. Cada uno tiene estilos, insisto, ritmos de vida totalmente diferentes. Se presentan hábitos también frente al sueño. Algunos tenemos ciertos incluso rituales al momento de dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo con el trabajo, miren, aquí hay un área que de pronto se las menciono y que a veces como que la dejamos pasar por alto, ¿sí? Y es el trabajo. Nosotros tenemos ciertos hábitos dentro de nuestro trabajo que a veces son funcionales y otros pues definitivamente no. A nivel de nuestra área espiritual, ¿sí? A nivel de relaciones de pareja, a nivel de afectividad, son muchas cosas que nosotros en el día a día y en nuestras conductas manejamos, las hemos vuelto hábitos y muchas veces no somos conscientes de ello. Por eso hoy necesito que en esta primera parte de la escuela de padres identifiquemos un poco cómo nos relacionamos con las demás personas. Ustedes, papás, necesitan identificar una cosa, todos nosotros como seres humanos, como adultos, necesitamos identificar cómo nos comunicamos con las otras personas, qué leen las demás personas de mí, porque si yo no identifico esto, al momento de ya de afianzar, de trabajar hábitos con mis hijos, pues de pronto se va a tornar incluso más complicado. Eh, lo resumo aún más. Les quiero decir, cuando uno no identifica que tiene dificultad, cuando no tienes identificado un problema, pues sencillamente no sabes qué es lo que debes resolver, no sabes cómo debes trabajarlo y no sabes que incluso eso te está afectando. Por eso entonces pasamos a la siguiente parte y es, seamos conscientes que somos y que ustedes como papás, como familia lincolniana, son agentes que representan una cultura, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros transmite, acá lo dice muy bien, explícita o implícitamente, creencias, valores, maneras de pensar, de comportarnos en la vida. Esto aplicado a nuestros hijos, pues tiene, cada uno de nosotros lo sabemos, tiene un valor grandísimo y fundamental que sencillamente pues va quedando en cada una de las maneras como formamos a nuestros hijos. Como entonces estaba hablando de identificar la manera como nosotros nos relacionamos como adultos, hay unos temas que de pronto nos cuestionamos muchísimo y decimos, bueno, pero ¿qué pasa con mis hijos? Porque tenemos discusiones constantes y yo ya no sé qué hacer, ¿sí? Nosotros recibimos consultas diariamente precisamente por esto. A veces son pautas de crianza, a veces pueden ser temas muy triviales, pero que afectan la convivencia de una manera casi que hostigante para algunas familias, muy fuerte y a veces hay incluso frustración y no sabemos por qué. ¿Cuáles son estos problemas o estas discusiones que se presentan a diario y que, bueno, no en todas las familias, pero sí se pueden presentar y hacen parte de la convivencia familiar? Uno, con nuestros hijos se presenta las opciones, perdón, y las costumbres sociales que ellos toman. ¿Qué quiere decir todo esto? Entonces, acá la diapositiva se los ejemplifica un poco más. Es la elección de pareja. Cuando mi hijo o mi hija llega, papá, te presento a mi novio, a mi novia, y ustedes quedan con cara de, oh Dios, no me gusta la persona con la cual está mi hijo, y vamos a tener que hablar ahora que se vaya la visita. Un ejemplo. Y eso hace que, pues de ahí en adelante, no sé, generes una conversación con tu hijo y tu hijo diga, mamá, es mi decisión, yo
no voy a dejar de verme con mi novia sencillamente porque tú no quieres, y bueno, empiezan cualquier cantidad de conflictos. Por el tipo de actividades de ocio, hay ahorita una problemática muy fuerte, ¿sí? La pandemia de pronto incluso la ha aumentado un poco más, que es el tipo de actividades de ocio. ¿Por qué? Porque ellos están en Instagram y ustedes dicen, ¿qué hago? Porque mi hijo está conectado y es muy difícil controlarle ahora, y yo he recibido bastantes consultas por esto, ¿sí? ¿Cómo hago para controlarle a mi hijo el manejo de redes sociales, básicamente? Hay otro tema de discusión que se presenta bastante y con frecuencia, y es la hora de regreso a casa. Entre más grandes, nuestros hijos adolescentes van adquiriendo ciertas libertades, y hace que ellos entonces prolonguen un poco la llegada después de una fiesta, de una reunión, de una salida, y esto genera discusiones entre papás. La elección de ropa, peinados, etcétera. Hay otro tema que también se presenta mucho, es el de responsabilidad, y ese fundamental en la casa, tareas domésticas, el cuidado de cosas personales, botaron el celular y bueno, yo sé que mi papá me compra otro, yo sé que me lo van a reponer, ¿sí? Y ellos de pronto son muy a veces tranquilos con este tema, y ustedes sufren mucho porque no saben qué hacer. Utilización del dinero también, pues es muy claro el tema y el concepto. La utilización del teléfono, que es lo que estamos hablando también un poco acerca de redes sociales. Estudios es otro tema de discusión muy fuerte entre padres y hijos en general a medida que van creciendo. Las calificaciones a medida que van creciendo, pues todos lo sabemos, ya lo académico a veces pasa a un segundo, incluso un tercer plano, y empiezan pues a enfocarse en su área social. Entonces, ustedes como papás empiezan a preguntar, ¿cómo equilibro esto? ¿Cómo hago para que mi hijo maneje? Yo no, hay papás que me han preguntado, yo no soy el papá restrictivo que nunca lo deja salir, pero no sé qué hacer porque pues ha bajado mucho su rendimiento académico, entonces ya no sé qué decirle, no sé cómo castigarlo porque no funciona. Hay actitud frente al profesorado, cuando los llaman a ustedes acá al colegio, entonces, mija, tu hijo pasó esto con este profesor, en fin. Otro tema de discusión, pues claramente se tiene que presentar sí o sí, y es en algunos casos con los papás, con los hermanos, entre abuelos, que mi hijo no le hace caso a la abuelita y se la pasa pues todo el día con la abuelita porque pues yo no tengo con quién dejarlo, ¿sí? Y una cantidad de situaciones que se vuelven la verdad complejas. Por valores morales, el tipo de lenguaje, consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, conducta sexual, etcétera. Estos son como los principales temas por los cuales yo creo que ustedes están leyendo esto y dicen, por Dios, aquí está todo lo que yo a veces tengo muchas inquietudes frente a cómo trabajar con mis hijos. Para esto, quiero decirles una cosa, y seré muy reiterativa en esta escuela de padres con, trabajemos primero en nosotros mismos. Ahí, dentro de las charlas que hemos trabajado durante esta pandemia, hay una en la cual incluso Edgar Rubiano invita muchísimo a hacer incluso registros frente a qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, pero pues no me voy a tener en esto porque pues sí los invitaría también a ver esta charla. Sigamos entonces a pensar y a sobre todo identificar algunas cosas. Cuando se presenta conflicto con los hijos, se presenta ¿qué? Una divergencia, perdón, percibida de intereses. Hay una creencia de que las aspiraciones actuales de las partes no pueden ser alcanzadas simultáneamente. ¿Qué significa todo esto? Que, que sencillamente tanto hijos como papás pueden tener la razón, ¿sí? Tanto hijos como papás quieren siempre, estoy segura, quieren obtener buenos objetivos, buenas metas, quieren llegar a acuerdos. Eh, Cuando uno habla con sus hijos, definitivamente uno dice, pues hay mucha bondad en cada uno de ellos, ¿sí? Hay muchas ganas de hacer las cosas bien. Y la pregunta es, ¿cómo lo hago?
¿sí? Esa es la gran pregunta que van a tener sus hijos hoy en día. Entendamos entonces que el conflicto no es ni bueno ni malo, sencillamente es una manera de interpretar la realidad, por eso hablaba al principio de percepción, es una manera de identificar y poner de manifiesto mis pensamientos, mis creencias, etc. Cuando el conflicto es percibido como un problema, ¿qué pasa? Que se tiende a evitar o se tiende como a solucionar de manera pasajera, de manera rápida. Es decir, como que entre más rápido salgamos de esto, mejor, mejor no hablemos del tema, mejor más bien te doy un regalo y solucionado el conflicto. ¿Sí? A veces hay papás que definitivamente deciden más bien como aquí no pasó nada y seguimos la vida y ya está. Quiero que también analicemos esto. El conflicto en muchas ocasiones resulta bastante funcional, permite que las familias avancen. Sin embargo, para esto tenemos que prepararnos en la manera como lo manejamos. Hay, hay una cosa que es importante que revisemos frente al conflicto. Bueno, y acá la diapositiva lo deja muy claro. ¿Cómo es nuestra posición frente al conflicto? Eso es lo primero que tenemos que analizar. Revisemos nuestras propias creencias. Es decir, les voy a poner algún ejemplo y es, mi hijo considera, a veces se presentan conflictos hasta de política, hasta de religión. Mi hijo considera que, él dice incluso que, no sé, que es socialista, ¿sí? Y entonces empieza una cantidad de argumentos de la preocupación de papás de decir, identificar, bueno, ¿será que mi hijo sabe qué implica ser socialista? Un ejemplo. Llevémoslo más aterrizado al mundo de ellos, ¿sí? Y es, a veces no le den problema escuchar cierto tipo de música, ¿sí? Bueno, hoy en día reggaetón todavía seguirá de moda por un buen tiempo y hay papás que de pronto no están de acuerdo con ese tipo de música y entramos en conflicto a veces con ellos a criticar, ¿sí? Revisemos un poco qué tanto esto afecta o no afecta la manera como me relaciono con mi hijo. Está bien que tú no estés de acuerdo con algunas cosas que plantea tu hijo. El punto es cómo flexibilizas y también, ya lo voy a decir en la siguiente parte, cómo validas lo que tu hijo también está diciendo. Reevaluar entonces algunas normas de interacción en familia. Es decir, no es lo mismo que tú trates a un niño de 7 años, no es lo mismo que trates a un niño de 12 años, a un niño de 15 y así sucesivamente, ¿sí? Cada edad, cada etapa de vida trae ciertas características, todos como papás lo sabemos. Y frente a eso también hay que, nosotros como adultos, porque a veces hay una creencia fuerte que a veces uno la escucha en algunos papás, mi hijo es el que me debe mostrar a mí respeto. Está demostrado que definitivamente también nosotros como adultos debemos mostrar respeto a nuestros hijos frente, y no porque los irrespetemos, ni mucho menos, sino porque ellos a veces se sienten vulnerados. Hay papás que tienen la mejor intención del mundo al corregir a sus hijos. El punto es la manera como lo hacen. Por eso paso al siguiente punto, y es la validación de las opiniones de los demás. A veces sin querer invalidamos la opinión de los hijos. Invalidamos como sus creencias, invalidamos sus gustos, de una vez de pronto entramos a la crítica directa y a veces incluso destructiva para ellos en el sentido de que se sintieron atacados, se sintieron vulnerados y de pronto tú como papá no tenías esa intención. ¿Sí? Simplemente tenías la intención de hacerle ver que de pronto estaba fallando en algo. La característica de esta validación sí tiene que ser muy clara y es empezar a escuchar mucho más, empezar a entender que, pues, que hay un mundo diferente que tengo aquí enfrente y es mi hijo, con ciertas creencias, con ciertas características y que bueno, vamos a escuchar a ver qué me dice mi hijo en este caso. Para entender un poquito más esto, quiero decirles una cosa, porque ustedes van a decir, bueno, ¿y qué pasa
con mi hijo adolescente, hasta cuándo van a seguir estos conflictos, qué voy a hacer, ¿sí? Pero también les voy a decir tranquilos. ¿Por qué? A medida que van creciendo sus hijos, decrementa la frecuencia de conflictos. Es decir, a medida que van creciendo, ellos van haciendo comprensiones más complejas de la realidad, ¿sí? A ellos, ¿qué les pasa? Que tienen una pretensión muy grande, necesitan generar autonomía, ¿sí? Ellos están en la edad en que quieren dar a conocer al mundo, a sus papás, a sus amigos, que ellos también tienen sus propias opiniones, que ellos también saben valerse por sí mismos. Y están aprendiendo, y yo sé que en ese proceso los estamos acompañando. Pero entonces, hoy quiero decirles, papás, tranquilos, porque ellos van madurando, ellos van creciendo y van comprendiendo algunas cosas. ¿Cómo hacer que reduzcan estos conflictos? Esa va a ser la segunda parte de esta escuela de padres. Pero sí necesitaba mucho que entendiéramos esto que les estoy diciendo. Acá, por eso les pongo, tranquilos, esto también pasará. ¿Mm? López y Costa, psicólogos clínicos, tienen un concepto muy claro acerca de la adolescencia. Entonces dice así, conforme avanza la adolescencia, los hijos van mostrando más señales de madurez, argumentos más razonables y convincentes. Cuando quiero decir más razonables es que pues dan argumentos que uno dice, bueno, realmente ahora sí puedo, ustedes lo han vivido, estoy segura que lo han vivido en muchas ocasiones, que ustedes se han dado cuenta que hace un año su hijo daba unos argumentos de, por ejemplo, pedir un permiso y él creía que mágicamente el taxi lo iba a cuidar, que cuando iba a llegar a la casa pues no se iba a emborrachar, que sencillamente él iba a tener todo bajo control. Y ya ustedes empiezan a escuchar un discurso mucho más consciente, ¿sí? Donde sus hijos identifican, oye, sí, de pronto me puede pasar algo en el taxi, entonces más bien voy a pedir un Uber, o no, más bien yo voy a esperar a que mi amigo Andrés me recoja, etcétera, etcétera, etcétera. Hacia el final de la adolescencia, López y Costa dicen, normalmente la amistad y el afecto positivo vuelven a surgir. Así que tranquilos, papás. Hasta los niveles preadolescentes como consecuencia de la renegociación del equilibrio de poder entre padres e hijos. ¿Qué significa esto? Que ustedes mismos también van identificando en sus hijos que ya ellos van adquiriendo mayores conocimientos y resumámoslo en términos mucho más simples, van madurando. Básicamente, ese sería el concepto. Entonces, espérenme un segundo. Hay una cosa que no podemos dejar pasar dentro de este manejo de conflictos y es la estrategia de evitación del problema. ¿Qué significa esto? Entonces, sí, les dije tranquilos, no se afanen, sus hijos van creciendo. Hay una cosa que tenemos que hacer nosotros también como papás, como adultos. Identificar que sí, y eso nos pasa a diario y a veces ni siquiera lo tenemos nosotros tan identificado. Lo hacemos incluso con nuestros compañeros de trabajo, lo hacemos con nuestras parejas, lo hacemos con amigos, en general, con la gente con la que nos relacionamos y no nos damos cuenta que a veces casi que tenemos un patrón de conducta ya muy establecido cuando tenemos alguna dificultad. Y es la estrategia de evitación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ya a nivel de nuestros hijos adolescentes? Pues que la relación familiar se muestra como en apariencia, obviamente, se muestra como que no, aquí no hay ningún problema, todo está perfecto, tú haces tu vida, yo hago la mía, no, tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo, y así entonces funcionamos perfecto. ¿Mm? Hijos y padres polarizados, uno a veces lo ve de una manera muy marcada, ¿sí? El papá que quiere tener su punto de vista, el hijo que también quiere tener su punto de vista, pero no logran, y cada vez que uno habla con papá e hijo por separado, cada uno tiene un argumento muy válido, y que cuando uno los escucha a ambas partes, uno dice, pues realmente cada uno tiene razón, ¿sí? Entonces, se presenta esta polarización y a veces tiene que ver con una sola cosa y es la manera como nos comunicamos. Se utiliza también un estilo autoritario, que es lo que acabo de mencionar, donde a veces como adultos nos imponemos, como padres nos imponemos
y no nos damos a la posibilidad de escuchar a ver qué es lo que me quiere decir. Bueno, tal vez seré yo un poco el que a veces llevo las cosas al extremo, ¿sí? A veces también mi hijo necesita adquirir como mayores responsabilidades porque de verdad tampoco está cumpliendo acá en la casa, ¿sí? Pero yo insisto una cosa, cuando tenemos identificado el problema y identificamos también que la manera como estamos comunicando ese problema a nuestros hijos es de una manera autoritaria y hostil, claramente nuestros hijos adolescentes van a dar un paso atrás y van a decir, no quiero hablar contigo, no confío en ti y pues además de eso pasa lo que tengo aquí mostrándoles en la diapositiva, se bloquea el proceso de adquisición de autonomía del adolescente. ¿Por qué? Porque sencillamente pues este adolescente se siente, pues no puedo opinar porque aquí pues de una vez me van a regañar, ¿sí? Incluso ya se genera una prevención tanto papás que no quieren escuchar a sus hijos, como de hijos que definitivamente dicen, pues aquí ya no hay nada que hacer. La familia no progresa en su ciclo vital de desarrollo, perdón, no progresa en su ciclo de desarrollo vital. ¿Qué quiero decir con esto? A veces, y ustedes lo han visto, lo han vivido a diario, y hay momentos en donde la familia dice, aquí ya no hay caso, ¿sí? La familia dice definitivamente, mm, pues sencillamente nos vamos a quedar como estancados, nos tenemos que separar. Yo creo que mi hijo se va a tener que ir a vivir con la mamá si son padres separados. Yo creo que cada vez va a ser peor la relación con mis hijos, etcétera. Entonces, esa es una de las cuestiones que sucederían cuando nosotros evitamos el conflicto. En general, pues hay como una pérdida de confianza a veces por parte y parte. A veces se presentan dificultades a nivel académico y uno no sabe por qué, ¿sí? Y a veces resulta que el adolescente se siente muy afectado, se siente confrontado y no sabe qué hacer, se siente muy bloqueado. Esa es una de las consecuencias que pasan cuando utilizamos la estrategia de evitación del problema. Otra, cuando nosotros decidimos entender el conflicto como una oportunidad, pues ya nos podemos imaginar todo lo que sucede y es obviamente todo lo contrario. Se adapta a un estilo democrático, es decir, yo como adulto no tengo temor a que voy a perder la autoridad si escucho a mi hijo su punto de vista, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Pues que se favorecen las soluciones a un conflicto que a veces puede ser lo más simple de la vida, como no tiendes la cama todos los días. Y el hijo pues sencillamente decidió y se rindió y dijo, pues ahora no la voy a atender porque mi papá siempre, no sé, me castiga, me grita y se presenta de una manera muy hostil frente a este llamado de atención. No es lo ideal, yo sé que ustedes ya están allá desde sus casas pensando, bueno, pero ¿y entonces qué hacemos? ¿Sí? Tengan paciencia porque ya vamos a pasar a la segunda parte. Pero sí quiero decirles que al adaptar un estilo mucho más flexible, no flexible, quiero también dar una aclaración frente a este término. Cuando hablo de flexibilidad, no me refiero a permisividad, son dos cosas totalmente diferentes. Cuando hablo de flexibilidad es que tengo en cuenta el punto de vista del otro, valido lo que el otro dice, no necesariamente tengo que estar de acuerdo, pero lo escucho. Bueno, mm, acá lo dice la diapositiva claramente, es la utilización del diálogo y la flexibilidad de posiciones, solución por acuerdo y no por imposición. Nosotros como adultos a veces nos imponemos en una medida a veces muy desesperada. Entendemos también que hay momentos de momentos, pero no es la manera más saludable, digámoslo así, de manejar un conflicto. Mm, no me voy a tener mucho en esta parte que les estoy mencionando, porque necesito trabajar un poco acerca de cómo manejamos estos hábitos, en qué estamos fallando
identificarlo rápidamente, porque yo sé que ustedes como papás han asistido a muchas charlas en las cuales hemos trabajado estilos y pautas de crianza en familia. Entonces, por eso no me detengo mucho acá. Mm, ¿Qué pasa cuando se maneja de una manera adecuada el conflicto, de una manera más democrática? Pues que los hijos aprenden a escuchar, a negociar. Mm, Ellos aprenden una cosa que es genial verla cuando los tenemos acá en el colegio, papás, y es, ellos aprenden a escuchar el punto de vista del otro. Cuando escuchan a sus amigos, cuando ellos a veces uno los ve en total desacuerdo, cuando ponen un tema particular y los escucha uno hablando entre ellos, es genial verlos cómo han aprendido esa habilidad de mm, no estar de acuerdo con el otro, pero escuchar el punto de vista del otro. Solucionar los problemas interpersonales eficientemente. Esto sí que pues se los venimos enseñando casi que a diario y sé que nunca va a ser suficiente. Ellos están en formación, están en crecimiento, pero lo hacen de una manera bastante, wow, bastante funcionales. Ustedes los ven acá en el colegio y uno dice, realmente están aprendiendo. Mm, Se genera también cooperación, pues lo que yo les decía en la diapositiva anterior, se fomenta la confianza entre papás e hijos. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algún recurso familiar para prevenir el conflicto? Resumamos demasiado. Acá en la siguiente diapositiva se los comunico y manejamos una comunicación positiva y empática frente a la ausencia de comunicación que pasa. que, pues sencillamente acá se los explico claramente, ya lo mencioné, nos mostramos a veces hirientes sin quererlo, nos mostramos despectivos a veces también con nuestros propios hijos y de pronto ni siquiera lo vemos. Es decir, como que nuestros hijos dicen, pues sencillamente yo le estaba preguntando a mi papá algo y pues ya se puso furioso, ¿sí? Yo solamente quería de verdad, de manera muy respetuosa, decirle a mi mamá tal cosa y pues la reacción fue bastante fuerte, no entiendo. Y de verdad, genuinamente algunos niños me dicen, no entiendo qué fue lo que hice, ¿sí? Seamos más empáticos y tratemos, no es fácil. Yo sé, papás, que ustedes me estarán diciendo, Rocío, pero es que también el comportamiento de ellos hace que reaccionemos diferente, ¿sí? Por eso es que yo insisto y les insistiré muchísimo desde estas escuelas de padres, trabajémonos nosotros primero antes que pensar en, voy a enseñarle a mi hijo de comunicación positiva. Pero si yo todo el día me la paso, no sé, ahorita se ve mucho en teletrabajo, si me la paso criticando a mis compañeros del trabajo, si me la paso gritando con la empresa, claro, porque no me brinda el servicio más adecuado de internet y se me cae todo el tiempo y trato súper mal al empleado que está del otro lado del teléfono, pues estamos modelando otro tipo de conductas que supuestamente queremos formar en nuestros hijos, pero les estamos mostrando otra cosa totalmente diferente. Entonces, miren cómo nosotros a veces somos totalmente incongruentes, no porque queramos, sino porque no nos damos cuenta y no lo estamos identificando. Bueno, en resumen, adoptar un estilo democrático en las interacciones sociales, pues fundamental en eso. Yo creo que a todos en algunos momentos nos cuesta mucho, con ciertas personas nos va a costar más, con ciertos momentos y espacios con nuestros hijos a veces cuesta. A medida que van creciendo, como le decíamos, de verdad cuesta muchísimo más porque ellos a veces la confrontación que hacen es directa. Mm, Otra cosa que les quiero dejar el día de hoy en esta escuela de padres, papás, y es leamos, investiguemos, seamos curiosos, aprendamos de otras personas, pidamos ayuda, ¿sí? Pero sí aprendamos acerca de resolución de conflictos. Esto es algo que definitivamente son habilidades que a veces creemos que las tenemos, sin embargo, nos falta entrenarlas un poco más, ¿sí? Yo digo que esto es un proceso constante que nunca termina. Y si hiciéramos como una autoevaluación, yo diría, papás, que cada uno de nosotros como seres humanos casi que tendríamos que tener un psicólogo de cabecera para que nos estemos automonitoreando. No es fácil,
nos cuesta muchísimo trabajo, pero vale la pena y nuestros hijos son los que más nos lo reclaman. Esto fue lo que les acabo de mencionar. Identifiquemos cómo nos comunicamos. Esta es como la lección del día de hoy en esta primera parte de Escuela de Padres. Ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y de los hábitos y estilos de vida saludable qué? Una vez identificada la manera como nosotros nos relacionamos y cómo asumimos algunos conflictos, al momento de manejar hábitos y estilos de vida saludable, necesitamos sí o sí algo fundamental y es dar ejemplo. Necesitamos validar y por eso hablaba de qué tanto está nuestra comunicación con nuestros hijos, porque necesitamos también validar lo que nuestros hijos están haciendo, están diciendo, están pensando, cómo se están comportando, para que ellos logren identificar que hay un ser que se llama papá o mamá, al cual que podemos brindarles toda nuestra confianza y nos podemos dejar guiar a través de papá y mamá frente a estos hábitos que a veces no son fáciles de implementar. Acá les digo una cosa súper clarísima también es, todos como seres humanos tenemos hábitos muy arraigados. Todos tenemos comportamientos que son demasiado habituales y demasiado, o sea, los hemos interiorizado tanto que no nos damos cuenta que definitivamente hay algunos que no son tan funcionales, ¿sí? Mm, Hay hábitos con consecuencias a corto plazo, otros a largo plazo. Cuando son a largo plazo, nos cuesta muchísimo más porque a veces la recompensa pues se ve muy lejana y esto hace que perdamos como la constancia frente a la implementación de algunos hábitos con nuestros hijos. Mm, Entremos en materia para explicarles lo siguiente. Tengamos en cuenta que todo lo que nosotros estamos comunicándoles a nuestros hijos, a las demás personas, va a tener que adaptarse a las condiciones evolutivas de cada persona. No es lo mismo, insisto mucho, en generar hábitos a tu niño de 5 años de edad a generar hábitos en un adolescente. Son dos cosas que sí, van en proceso, van unidas. Sin embargo, hay cosas que hay que flexibilizar, por eso se los tuve que mencionar al principio, y tener en cuenta que hay estilos de vida diferentes incluso al mío, hay estilos de vida de familia y costumbres totalmente diferentes de una familia a otra. A veces lo que yo quiero, a veces yo quiero que las cosas se hagan como yo las hago cotidianamente. Y resulta que no, que tenemos que tener en cuenta otra variable para la formación de estos hábitos y es la edad de nuestros hijos. ¿M? Que tenemos que tener en cuenta que también dentro de las familias, dentro de mi familia, hay patrones de conducta, hay ritmos de vida totalmente diferentes, aunque convivamos juntos, pero hay familias que no tienen ningún problema, por ejemplo, en que cada uno hace un plan el sábado por su cuenta, ¿sí? Hay familias que no, hay familias que definitivamente es muy importante pasarlo todo el sábado, todos en familia, ¿sí? Entonces, no, yo por eso les decía al principio, no voy a mencionar y no voy a hacer un listado larguísimo de hábitos, porque cada familia es tan diferente que los hábitos pueden cambiar de una familia a otra. Pero sí hay unas condiciones generales que definitivamente van a favorecer esta implementación de hábitos, papás. Uno, la primera y una de las más importantes es facilitar información. No es lo mismo en el ejemplo clásico de alimentación, no es lo mismo que yo te diga que tienes a los 5 años tienes que comerte la sopa, porque sí, porque tiene vitaminas y ya. Y te la tienes que comer y listo. Y no es lo mismo explicarle a mi hijo adolescente que es importante que dentro de su alimentación incluya verduras, incluya fruta, incluya no tanto azúcar, al contrario que incluya alimentos que no contengan tanto azúcar, un ejemplo. ¿Mm? Y explicarle esta información no va a ser lo mismo. Perdón, yo tomo agua porque tengo ya la garganta seca.
no va a ser lo mismo por simple etapa de desarrollo. Por eso a esto a veces suena obvio, pero a veces, y uno lo ve acá en el colegio mucho. Yo veo a papás con expectativas muy altas acerca de sus hijos, pero no han hecho el primer paso, que es explicarle a su hijo adolescente, porque ya no es el chiquito de cuarto de primaria que te hacía totalmente caso y no te confrontaba nunca, sino que ya tu hijo adolescente te dicen, no, yo no quiero comer esto, ¿sí? Tu mamá estás feliz y dichosa haciendo dieta. Yo he escuchado muchos comentarios así, pues yo no quiero hacer dieta, mamá, ¿sí? Entonces, no, tienes que comer porque si no te vas a engordar. Ese es el argumento. Entonces, pues en el adolescente entra otra idea a su cabeza. Ah, me estás diciendo gordo, ¿sí? Ah, no me quieres. Ah, te fastidio porque sencillamente como mucho, ¿sí? Y ustedes en ningún momento están pensando en nada de esto, al contrario, están buscando obviamente el bien común de sus hijos. Facilitar información, explicarle a sus hijos el porqué de algunos hábitos de una manera mucho más agradable, no coercitiva, no incluso de manera imponente o de manera crítica. Va a permitir que ellos asuman que primero tú eres una persona confiable, que le das una explicación a tu hijo un poco más razonable y que, bueno, de pronto no la voy a asumir hoy, pero poco a poco voy interiorizando que realmente es importante. Así con el tema de, bueno, muchos temas que no voy a mencionar acá por cuestiones de tiempo, pero pues que los podemos ir trabajando. Mm, Este segundo punto, el valor del ejemplo, ¿sí? Lo que yo les decía, yo puedo decirle a mi hijo que genere buenas relaciones con sus compañeros en el salón, ¿sí? Pero mi hijo me está escuchando, hablando con los de Claro, que siempre se me cae el internet, que trato muy mal a la persona que está al otro lado del teléfono, casi que la grito, ¿sí? Y le pido a mi hijo que trate bien a sus compañeros allá en el salón. Entonces, seamos muy congruentes con esto, por eso insistimos muchísimo, trabajemos primero en nosotros mismos, porque créanme que así vamos a lograr muchas cosas más. Mm, el tercer punto es rediseñar el ambiente y establecer normas. Se los voy a explicar y el cuarto es pasar a la acción. Bueno, entonces ustedes estarán preguntando, bueno, pasemos rápido a esto y es cómo activar comportamientos, cómo activar hábitos en mis hijos y que no se genere un conflicto permanente con ellos. Lo primero, entonces me voy a volver un segundo para que veamos una cosa. ¿Cómo facilitar esta información? Bueno, perdón, me devolví más de lo que debía. Mm, utilicemos mensajes no unilaterales, sino mensajes bilaterales. Es decir, y esto casi que se los he dicho durante toda la charla, y es, utilicemos mensajes donde mi hijo entienda que también yo lo estoy escuchando, donde él también entienda bueno, estoy teniendo en cuenta su punto de vista, no me agrada, sin embargo, lo escuché. Ellos, se los juro, perdón, que no lo mencionan a diario. Si mi mamá no me escucha, mi papá no me escucha, siempre, pues a veces nos dicen están ocupados o siempre finalmente terminamos en conflicto. Pasa esto es porque a veces nos mostramos eh, como personas que invalidamos a nuestros hijos y no nos damos cuenta. Y ya está. Mensajes que afecten, perdón, y animen a la acción. Es decir, entre más refuerzo positivo empleemos con nuestros hijos, créanme que va a ser mucho más efectivo el cambio conductual. Mm, cuando son efectivos cuando informan el qué y el cómo se hace, ¿sí? Entonces era lo que yo les explicaba acerca de la comida, ¿sí? Entonces, yo quiero que mi hija no consuma tantos dulces, ¿sí? Puede darle hasta un espacio con una nutricionista, darle mayor información de, no es que yo quiera que tú dejes de comer dulces porque sí, ¿sí? Sino hay un argumento de por medio que, que sustenta esa decisión que yo quiero que ella tome. También utilizar mucho como esos mensajes en los cuales
les digo a mis hijos un ejemplo, el domingo vamos a montar bicicleta todos como familia. Y entonces por allá tu hijo te dice, no, no quiero, mamá, no me gusta, y tú quieres que él vaya. Entonces, empecemos poco a poco, vayamos gradualmente, digámosle, bueno, es solamente un domingo, miremos a ver si lo hacemos durante 3 horas, si lo hacemos durante 5 horas, miremos cómo nos va, pero dale, vas a ver que va a ser chévere, la vamos a pasar bien, ¿sí? A veces nos mostramos es de una vez imponentes, coercitivos, que es este segundo mensaje, y hace que pues ellos digan, no, pues ya no voy, punto, ¿sí? Entonces, tengámoslo muy en cuenta. Mensajes no coercitivos y que faciliten la toma de decisiones. Utilizar lo que yo insisto mucho es, ese es tu punto de vista, mi punto de vista sería este. Sin embargo, bueno, pues también puedes tener razón, ¿sí? Coercitivos significa pues que no se sientan ellos criticados. A veces sin querer, nosotros como adultos en nuestras charlas con ellos, ellos lo mencionan, a veces se sienten que nosotros nos burlamos, ¿sí? Sienten que no son tenidos en cuenta, digamos, en diciembre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a viajar, vamos a ir a Cartagena o vamos a ir fuera del país, un ejemplo. Y entonces tu hijo empieza a decir, no, mira, a mí me gustaría, porque, oye, ¿por qué no vamos a...? Y entonces él plantea otro sitio totalmente diferente. Y como que ni siquiera les prestamos atención y como, ay, no, o sea, acabo de decir que Coco Cartagena o San Andrés, un ejemplo, ¿sí? Entonces, tu hijo queda como, ok, está bien, solamente decía, ¿sí? Son cosas que aparentemente en la realidad suenan simples, suenan a veces para muchos pueden sonar tontas, pero realmente no tienen un contenido de por medio bastante significativo para ellos. Ser tenidos en cuenta es una cosa que para ellos es fundamental. ¿Mm? Mm, Permitir expresar la no aceptación de las dificultades, lo que yo les decía. Eh, Mami, no quiero tal cosa. ¿Por qué, hijo? Porque, bueno, y te da el argumento. Escúchalo, ¿sí? No quiere decir que tú vas a estar de acuerdo siempre y que vas a acceder a todo lo que tu hijo diga cada vez que diga que no. No quiere decir eso, pero sí significa que por lo menos lo estás escuchando. Y no de una vez le cortas el, no, señor, acá se hace lo que yo diga. ¿Mm? Ese es un ejemplo claro que lo hemos escuchado miles de veces, pero nos cuesta en algún momento aplicarlo. Transmitir de manera reiterada a través del ejemplo. Miren, el ejemplo puede con miles de cosas, ¿sí? Y si somos constantes en dar ejemplo a nuestros hijos. ¿Sí? Al principio vamos a montar bicicleta, el ejemplo que yo les decía, vamos a la ciclovía y voy 1 horita, voy 2 horitas, ¿sí? Al principio mi hijo fue solamente 1 horita, 30 minutos, ok, pero poco a poco ellos van viendo, oye, no es tan malo, ¿sí? No es tan malo generar otros hábitos en familia, por ejemplo, los domingos ustedes como papás quieren que, no sé, quieren que su hijo adolescente se siente a ver una película con ustedes, ¿sí? Pero si yo casi que lo voy a regañar y le digo, ay, es que tú nunca compartes conmigo en casa, tú nunca quieres estar con nosotros, siempre quieres estar metido en tus videojuegos. Entonces, pues de una vez entré a confrontación, entré a mostrarme coercitivo y pues finalmente no apliqué nada de lo que estoy mencionando acá. Bien, el valor del ejemplo, las estrategias más efectivas para influir en el comportamiento de un adolescente es facilitar que estén expuestos a modelos ejemplares de prácticas y estilos de vida saludable. Esto ustedes lo han visto a diario, les pasa a veces con amigos de la oficina y ustedes ven que su amigo empieza a no comer pan. Un ejemplo simple, pero yo creo que a ustedes les ha pasado en algún momento. No come pan y entonces dice, ya no voy a comer pan porque nada, quiero volverme más saludable. Y a ustedes por lo menos algo les queda sonando y hasta se burlan de su amigo allá en la oficina y les dicen, este sí, exagerado con sus ideas, si está flaco, ¿para qué va a hacer dieta? ¿Sí? Pero poco a poco, su amigo de la oficina sigue y sigue y sigue con esta práctica de no comer harinas y como que algo les queda a ustedes sonando, ¿sí? Es un ejemplo para decirles, el ejemplo siempre va a funcionar.
Acá pongo varios ejemplos. Con nuestros niños, aplicarlos de verdad sería fenomenal. Eh, Son cambios, acá estoy dando ejemplos demasiado simples, pero quiero que vean que se logra, ¿sí? Caminar a cambio de ir en auto, ¿sí? Tenemos una generación bastante cómoda, que todo ha sido muy fácil, ¿sí? Todos se los hemos facilitado mucho. Entonces, con este simple cambio, acá el de caminar a cambio de ir en auto, se genera ahí como una pequeña conciencia de esfuerzo. ¿Sí? Utilizar escaleras a cambio del ascensor, jugar con los hijos a cambio de ver televisión. Miren que esto a veces a nosotros los mismos adultos nos cuesta, ¿sí? Entonces, pues yo ya es más fácil distraer a mi hijo, le pongo, no sé, un juego de mesa, o si tengo 3 hijos, pues los pongo ahí a jugar cartas y yo no comparto con ellos porque pues ya están ahí súper distraídos. Pero no, hagamos el ejercicio bien, ¿sí? Sentémonos con ellos a jugar, sentémonos con ellos a leer. Esta pandemia sí que nos ha ayudado muchísimo a trabajar y a pensar en actividades que les sirvan a mis hijos, porque ya hubo un momento en donde ya tenían demasiado tiempo libre y ellos quedaban como, ¿qué hago? Hasta tristeza les estaba dando, pero es por ellos mismos no saber ocupar su tiempo y como papás tampoco saber qué hacer más con sus hijos. Mm, Otros ejemplos, aquí hay muchísimos. Hay papás que me encanta y al hablarlo con algunos niños les han enseñado a sus hijos a manejar sus finanzas, a manejar temas de ahorro y una cantidad de cosas. Hay otra cosa, un valor fundamental que ahorita tiene que volver un hábito y es cuidar el planeta. ¿Sí? Es leer y ser más curiosos acerca de qué podemos hacer nosotros como seres humanos frente a los cambios. Por eso yo les insistiré, estudiemos acerca del cambio que podemos hacer con nosotros mismos. ¿Sí? A sus hijos yo les diría, empecemos a indagar un poco acerca de cómo cuidar el planeta, cómo reciclar más y una cantidad de prácticas que podemos empezar a modificar. Mm, Bien, enseñar a resolver problemas, se los sigo mencionando acá, evitar las descalificaciones, escuchar la perspectiva del otro, expresar opiniones de manera firme, adecuada y con respeto, evitar las imposiciones. Esto hace parte del resumen que hemos venido hablando. ¿Qué es eso de rediseñar el ambiente y establecer normas? ¿Sí? Cuando hablamos de esto, quiere decir que vamos a pensar incluso también en espacios físicos, ¿sí? Vamos a pensar en qué nuevas normas trabajamos en casa para poder establecer ciertos hábitos y rutinas o estilos de vida saludable en familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto permite que también se genere en nuestros hijos adolescentes, en nuestros niños adolescentes, ambientes más predecibles, ¿sí? Que los niños sepan, bueno, eh, cuando pasa esto, entonces yo ya sé que tengo que hacer esto. Entonces, para entrar en materia, mm, rediseñar el ambiente tiene que ver con la adquisición de utensilios y recursos. Entonces, aquí tengo varios ejemplos. Decidir si se compra un televisor, se compra un computador, dónde lo voy a poner, dónde va a poner el televisor, dónde va a poner el computador, ¿sí? Hay espacios que ya dan idea de cuando compro algo, pues sencillamente qué tanto se va a utilizar. Yo ya sé que mis hijos son unos empedernidos jugadores de videojuegos, entonces convendría comprarme 3 televisores para que entonces tengan la posibilidad de estar más tiempo en televisión o al contrario, mejor me lo pienso y pues no voy a comprar tanto aparato electrónico porque eso invita, es como si yo tengo acá una torta deliciosa de chocolate, ya el médico me dijo que yo soy diabética y me compro para de vez en cuando, para una vez a la semana tener mi pasabocas de torta de chocolate. Claramente no va a pasar que yo me voy a controlar, claramente va a pasar que yo voy a tener la tentación. Entonces es algo similar. Si yo dispongo mi casa para tener más recursos, tanto que hablamos de aparatos electrónicos, que nuestros hijos se la pasan en redes, si dispongo ese ambiente, tampoco es que ahora los vamos a quitar todos, pero a veces
cuando uno habla con sus hijos, sí hay excesos, ¿sí? Uno no se da cuenta, pero hay excesos respecto a necesitamos 4 televisores, bueno, por la pandemia sí, computadores, pero pensémonos un poco al respecto. Lo mismo con los alimentos, lo mismo con otros espacios que están propiciando que de pronto no comportamos en familia. Miren, en los espacios en casa, decidir el espacio destinado para estudio. Nosotros insistimos mucho con el tema de hábitos de estudio, se los hemos trabajado mucho desde el colegio y es, adecuemos un espacio, ¿sí? Porque a veces el imaginario es, tiene que haber una biblioteca y en mi apartamento no hay espacio para biblioteca. No, no se trata de que tengas que tener un espacio eh, hiper mega organizado y montado como biblioteca, no, sino que el espacio que utiliza tu hijo para estudiar sea ese y que siempre sea el mismo, ¿sí? No que a veces estás en la cama estudiando, como ha pasado mucho en esta pandemia, que ellos mismos nos lo han contado, que a veces estás en la cama y desde la cama entonces te pones tu saco y estás ahí en la pantalla, entonces parece que estuvieras en tu escritorio, pero no, estás en la cama, ¿sí? Eh, Generemos este tipo de hábitos que también van a favorecer a nuestros hijos. Y así, entonces, el espacio para el juego también, importantísimo, la parte lúdica de nuestros niños, pero siempre pensando en dónde vamos a ubicar todos estos ambientes. Mm, Reorganización de un ambiente social. También a veces uno escucha papás que muy queridos y con muy buena intención quieren, perdón, que sus hijos descansen, que tengan un espacio agradable el fin de semana y que, sí, que se relajen. Y eso, súper necesario, es perfecto. El punto es cómo a veces llenamos a nuestros hijos ya de muchísimas actividades en donde ellos ya resultan es muy cansados o al contrario, nos fuimos a la finca, pero entonces no trabajamos una variable que era trabajar una semana o 2 semanas antes de dejar todo listo para que no se nos acumulara tantas tareas del colegio, por ejemplo, o tantas actividades de la casa que definitivamente pues afectan nuestra organización en tema de tiempos y de horarios. Entonces, se los resumo muy rápido. Decidir si las actividades se hacen en familia, con amigos, en solitario, decidir em, si quiero estar con poquitas personas, si quiero estar con muchas personas, en fin. También hay otra variable y es el establecimiento de normas y reglas de conducta. Esto ustedes lo trabajan a diario, estoy segurísima, y es todo el tema que tiene que ver con espacios, tiempos, todo el tema de normas y límites en casa. Definir lo que debería hacerse y lo que no debe hacerse en contextos determinados y situaciones. Ustedes, en esto, ustedes son maestros en, en qué normas quieren establecer en sus hijos. ¿Mm? Miren, acá va claro una cosa, que se las he venido repitiendo muchísimo, y es las normas en los pequeños, sobre todo es rutinas y rutinas. Aquí están de cepillarse, de dormir, de comer, de guardar los juguetes, etcétera. Con los adolescentes van cambiando un poco esas normas, ya no son esas porque ellos ya lo hacen de manera casi que inmediata, algunas. La hora de llegada, pero sí las responsabilidades domésticas, es fundamental que ellos también trabajen y organicen responsabilidades en casa. ¿Mm? Que también, miren, es fundamental que ellos organicen su tiempo libre, ¿sí? Enseñémosles a nuestros hijos a administrar, perdón, su tiempo libre. Es algo que parece obvio, pero resulta que no, ¿sí? Voy a dejarte de jugar. Yo he escuchado niños que realmente, y se los digo con todo el cariño y amor del mundo, se han acostado a las 2 de la mañana jugando videojuegos, ¿sí? La pregunta es ¿por qué? ¿Mm? Entonces, trabajemos, trabajemos un poco más en qué normas quiero aplicar en mi hogar. Otra variable que debemos tener en cuenta, la ubicación y habilitación de señales discriminativas. Es decir, que ellos ya tengan muy establecido algunas cosas en donde ya inconscientemente ellos las asumen, ¿sí?
Y en esto yo sé que ustedes lo trabajan mucho, pues en los cuartos, en las habitaciones no se come, ¿sí? Vamos a comer todos en el comedor, en familia, ¿sí? Hay un estudio para ver televisión y allá es donde se ve televisión, no en tu cuarto, dentro de tu televisor, dentro de tu cuarto no ver televisión, perdón, etcétera. Miren cómo funciona y ojalá lo apliquen todos, manejar un cronograma de actividades diarias, día a día, de incluir espacios de lúdicos, espacios académicos, de compartir en familia, ¿sí? Y que sus hijos tengan muy claros cómo está organizado mi tiempo. Créanme que esto les facilitará a ustedes, papás, muchísimos conflictos y muchísimas cosas que a veces entran a jugar como variables principales en esta crianza con los niños. La presencia de papás, fundamental. Nosotros somos muy conscientes que ahora, hoy en día, papá y mamá trabajan, ¿sí? Sin embargo, no por el hecho de que trabajes más y trabajes mucho y llegues tarde, significa que el fin de semana no puedas dedicarte, y yo sé que muchos lo hacen, ¿sí? Pero que puedas dedicarte, que haya un tiempo en familia, es decir, mm, vamos a tener tiempo de las mamás, tiempo de chicas. Entonces, no sé, vamos a aprender a hacer peinados, no sé. Ahí viene la creatividad de ustedes como papás de pensar en actividades, obviamente congruente con la edad de sus hijos. ¿M? Ah, pero es que mis hijos se la pasan en esas redes sociales y no quieren estar con nosotros. Claro, porque nosotros a veces nos da temor, ¿sí? Porque nos da temor incluso proponer cosas. Pero yo les digo, yo conozco papás que han sido los más creativos de esta vida con sus hijos adolescentes. Que fácil no es, pero ya los niños de ver que fue agradable el espacio, lo siguen manteniendo con sus papás. Entonces, invito también mucho hoy a trabajar como en esta creatividad de compartir más tiempo en familia. Bien, si las normas no resultan arbitrarias, perdón, y por el contrario son discutidas y acordadas, en especial en los casos de los adolescentes, resultan más efectivas, ¿sí? Mm, es decir, lo que yo les he venido diciendo durante toda esta charla. Entre más hablemos con nuestros hijos, entre más los escuchemos, entre más ellos se sientan que pudieron comunicar también sus expectativas a sus papás, las cosas van a funcionar. El manejo de normas y la flexibilización de algunas cosas en casa van a permitir que sus hijos asuman mayores responsabilidades y asuman lo que deben asumir en cada una de sus familias. Por eso pongo acá un título y es Psicología, pura ciencia. Pasemos a la acción. Es decir, identifiquemos que hay muchas herramientas que ya las hemos mencionado durante toda esta escuela de padres, que podemos seguir trabajando para que estas normas, estos hábitos, estos estilos de vida saludable puedan ser adquiridos por sus hijos adolescentes y no pensemos que ya la batalla está perdida porque ya se crecía. Por eso, vamos a ver así rápidamente cuatro no, sino, bueno, varios puntos que nos van a permitir el manejo, flexibilización de normas, la aplicación de las mismas y ya está. Una es el poder transformador de las consecuencias. Esto casi que ya el título nos lo va diciendo, que implica generar consecuencias en nuestros hijos. A todos nos cuesta las cosas a largo plazo, ¿sí? Todos funcionamos más. Les voy a poner un ejemplo clásico y es fumar cigarrillo. Pues la gente que fuma cigarrillo lo hace de manera muy normal, ¿sí? No está viendo las consecuencias que esto va a generar a largo plazo, ¿sí? Entonces por eso de pronto tal vez siguen y siguen fumando, ¿sí? Tal vez por eso entonces yo también decido no hacer ejercicio porque pues por ahora yo me veo delgado o delgada. Entonces, y pues a mí no me importa la estética, puedo pensar yo, un ejemplo. Entonces, pues como no me importa la estética, por eso me veo delgado, eh, pues ¿qué consecuencia hay? Ninguna, ¿sí? Sin embargo, ya es un tema de que empecemos a pensar que nuestras conductas, toda conducta genera
genera ciertas consecuencias a corto, a largo plazo, pero tiene cierta incidencia en nuestros estilos de vida. ¿Qué les quiero decir? Que manejemos metas a corto plazo, no a largo plazo. ¿Por qué? Porque los niños y adolescentes funcionan, recuerdan e interiorizan más consecuencias a corto plazo. Sí, y ustedes lo saben y lo han vivido miles de veces, ¿sí? No es lo mismo castigar a un niño o a mi hijo porque, no sé, porque perdió su celular, sencillamente porque no estuvo pendiente y lo dejó en el parque tirado. Y la consecuencia se la pongo a largo plazo y entonces duro, no sé, casi que un año diciéndole, no te voy a regalar un celular, pero incluso tampoco te voy a dejar que uses celular, ¿sí? Ya en un año el niño perdió como la motivación, bueno, pues está bien, me voy a adaptar a otra cosa y ya está. Entonces va a perder la motivación incluso a generar conductas de autocuidado, por ejemplo. ¿M? Entonces, lo que les quiero decir es, tengamos en cuenta que los adolescentes funcionan con consecuencias a corto plazo. Facilitar prácticas que vayan acompañadas de consecuencias reforzadoras, ¿sí? Cuando sus hijos le hacen, no sé, digamos que ejemplos que han pasado en esta pandemia, ¿sí? Prepararon una cena deliciosa y fue casi que una cena sorpresa, ¿sí? Utilicemos el elogio porque ahí estamos reforzando a nuestros niños y ellos inconscientemente o muy conscientemente van a decir, oye, qué delicia, genial, la pasamos delicioso en familia, lo voy a seguir haciendo, ¿sí? Incluso logramos hablar, perdón, de una manera súper agradable con papá y mamá y la pasamos delicioso. Mm, Cuando mi hijo tuvo una dificultad con su novia, con su compañero del salón, con su mejor amiga, ¿sí? Y nos cuenta acerca de cómo solucionó o qué fue lo que pasó, a cambio de criticarlo o decir, ay, ya, eso también, ay, sí, tranquilo que eso no es nada, ¿sí? O, ay, tú sabes resolver, no te preocupes, eso va a pasar. Si al contrario lo que hacemos es decirle, oye, felicitaciones, te felicito, y les nombramos por qué lo felicitamos y le dejamos muy claro, es decir, señalamos conducta. ¿Qué quiere decir esto? Le hacemos ver qué cosas hizo de manera bastante funcional y si de pronto no las hizo de la mejor manera, oye, no importa, la próxima vas a mejorar, estoy seguro, yo confío en ti y en tus habilidades, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Finalmente estoy elogiando y estoy reforzando la conducta que tuvo mi hijo frente a alguna acción particular. ¿M? Es decir, como que estoy validando también su esfuerzo. Entonces, esta es una de las maneras en donde yo también puedo trabajar e implementar hábitos con mis hijos. Bueno, personalizar los refuerzos. Esto tiene que ver con lo anterior y es no hablar en términos generales o decir, acá pongo este ejemplo y es decir, es que acá todos hacemos el oficio de la casa, entonces por favor ayúdame a lavar la loza, ¿sí? No, sencillamente, hijo, ayúdame a lavar la loza, pues que tu papá está ocupado, yo estoy haciendo esto, entonces ayudemos entre todos. Ya está, ¿sí? Es la manera como yo presento ese llamado a atención o si quiero reforzar alguna conducta en mi hijo, es la manera como yo lo hago. Y acá lo deja más claro la diapositiva y lo dice. Percibir los progresos en el desarrollo del hábito, ¿sí? Entonces, mamá, es que ahorita estoy viendo televisión, más tarde lavo la loza. Ok, está bien, pero pues eh, dame una hora y a esa hora lavas la loza, un ejemplo. O pues esto ya es demasiado flexible, pero en 20 minutos terminas, haces pausa y continúas viendo tu película, pero más de 20 minutos no, y lavas la loza, un ejemplo. Y no lo voy a decir con carga emocional incluso. Bien. Siguiente diapositiva. Feedback periódico es lo que vengo diciendo, es retroalimentar al niño, decirle lo que está bien, hacerle sugerencias, ¿sí? Siempre haciéndolo sentir bien, o sea, como que él diga, hey, estoy progresando y mis papás también lo están viendo y lo están aprobando. Moldeamiento es dar ejemplo a nuestros hijos, pero también comenzar por acciones que resulten fáciles, que sean pequeñas, que lo que yo les decía de la ciclovía, pues si no quieres salir 4 horas a montar bicicleta, vamos 30 minutos, ¿sí? Vamos gradualmente enseñándoles a nuestros hijos que sí lo logran, ¿sí?
A veces hacemos generalizaciones y entonces les decimos que nunca lo van a lograr, que es que nunca ayudan, es que nunca se puede con ellos, ¿sí? Entonces es más efectivo si se realizan primero actividades, bueno, acá hago otra aclaración, es más efectivo que se realicen actividades menos agradables, significa que ellos hagan la clásica que pasa mucho y es, están haciendo sus tareas. ¿M? Y entonces ellos, acto seguido, quieren ir a jugar play. ¿Listo? Entonces, enseñémosles un poco a eso, o sea, como que posponer un poco ese beneficio que estoy recibiendo en ese instante, que es, ya sé que mi papá me dio permiso de jugar la Play, pero pues tengo que hacer tareas, qué pereza. Enseñémosle que sí, que está bien, sin embargo, enseñémosles que esa actividad, es decir, expliquémosle más bien, es lo que les quiero mencionar. Expliquémosle que es mejor hacer lo que ahorita de pronto te parece más difícil para luego pasar a una actividad más agradable, incluso compensatoria o de, sobre todo de recompensa. Las actividades menos frecuentes o poco agradables que proceden tienen poco coste al principio. ¿Sí? Es lo que acabo de mencionar. Bueno, se nos acaba el tiempo, ya vamos ya casi finalizando. Retirar los beneficios de las prácticas de riesgo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Si mi hijo siempre está discutiendo porque, o yo discuto con él, porque siempre le he dicho miles de veces que no se acueste tan tarde, que no se la pase tanto tiempo en el celular, en redes sociales. ¿Sí? Eh, pero lo que hace mi hijo es empezar a discutirme y yo empiezo a discutirle, lo que pasa es que tú, digamos que tu hijo te dice, lo que pasa es que tú definitivamente no me entiendes, tú no quieres que yo esté feliz, no me puedes ver acostado un segundo viendo el celular porque ya crees que estoy en redes sociales. Y bueno, cualquier excusa, perdón, se presenta con el tema. ¿Mm? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Extinguir la repetición de esta conducta. ¿Qué significa? Que a veces les prestamos mucha atención, es como cuando el niño hace la pataleta y cuando hace pataleta más atención le prestamos. Hay momentos en donde sencillamente se dio una orden, se cumple y ya está. Estoy segura que muchos de ustedes lo hacen en casa. Quitemos como esa victimización tanto de papás o como digo, es que a veces como papás entramos en una victimización sin saberlo, ¿sí? Y generamos es más atención sobre, y somos más reiterativos sobre ese tema que definitivamente queremos, o ese hábito que queremos modificar. Entonces, nos mostramos casi que ellos se muestran, o nosotros, casi victimizados. Es que a ti no te importa lo que yo haga en esta casa, aquí no ven el esfuerzo que yo hago, ¿sí? ¿Qué están haciendo? Están reiterando y reiterando más el conflicto, ¿sí? Entonces, retiremos los beneficios de esas prácticas de riesgo, significa quitémosle tanta atención a esa conducta problemática. En algunos casos, estoy segura que ustedes lo han aplicado, quitarle atención a esa conducta problemática hace que el conflicto disminuya y que la persona se devuelva más receptiva y que más adelante quiera asumir esa responsabilidad que ustedes querían asignar. Bueno, límites y normas reguladas por las consecuencias. Esto es algo que ya mencionamos. Ya vamos, ya casi terminando, papás. Mm, Recordemos siempre una cosa, para el manejo, para la implementación de hábitos, de normas, de estilos saludables de vida, mm, siempre seamos contingentes. Pensemos que las consecuencias funcionan. Pensemos es en la manera como les aplicamos y para esto esta escuela de padres. Sé que el tiempo se va muy rápido, muy corto el tiempo para todo lo que queremos también dejarles como un mensaje, pero de acá podemos sacar bastantes conclusiones, papás. Esperamos entonces pues que les haya gustado esta escuela de padres. Nos veremos en una próxima ocasión. No olvidemos, por favor, llenar el registro de asistencia a escuela de padres virtual y también la evaluación que se hace siempre. Nosotros les vamos a dejar un link que a continuación se los vamos a presentar. Muchas gracias, se nos acaba el tiempo. Gracias a todos por estar acá en este espacio.
Y claro, nos veremos en una próxima ocasión. A todos, una muy buena y feliz tarde. Muchas gracias.